Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y vamos a hablar de un tema que ya sí se ha hablado poco, por ejemplo, en la historia de la guerra civil. En podcast se habla muy poquito porque suele suscitar a veces debate, unos te insultan, otros te dices que están a favor, otros en contra. Pero bueno, creo que a veces está bien, y leyendo, que sabéis que muchos, a veces lo he comentado por aquí, que me gusta mucho leer, y leer, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, leer en las propias bibliotecas, porque hay libros que los ponen ahí como sugerencias, o los propios bibliotecarios, y encuentras verdaderas joyitas. Y he encontrado un vídeo que os lo voy a recomendar, y ahora voy a hablar del tema, que está muy referido al libro, que es de Jaime García Padrino, y es la literatura infantil y juvenil en la guerra civil. Claro, es un tema que yo no conocía mucho, prácticamente nada. Es un tema que me llama bastante la atención, y de ahí también vamos a sacar personajes que de una manera u otra me llaman la curiosidad y merecen la pena, porque es eso, como se suele decir que hay cosas que los niños no hay que meterles, como la ideología y tal. Hoy en día pasa mucho que la gente se haga las vestiduras cuando de una ideología a otra. A veces ciertos mensajes se quieren dar a los niños, y es algo que pasó en plena guerra civil. En plena guerra civil, que era un conflicto entre, como se suele decir, entre hermanos, entre las mismas familias, entre gente del mismo pueblo. Pues ahí también, claro, los niños fueron afectados, y una de las cosas en la que fueron afectados directamente, íbamos a ver, es que había literatura, en algunos casos novelas, cuentos, que iban enfocados a esos niños, y poniendo en claro, intentando meter la ideología y concienciarles de esa ideología. Y aquí no se va a salvar nadie, porque pasó en los dos bandos, tanto en la ideología de la Segunda República, bueno, más que de la Segunda República, estamos hablando de la República en regla, porque en esa parte que había aguantado el golpe de Estado, o en lo que se llama comúnmente el Frente Nacional, pues vamos a ver que había su propia literatura infantil y sus propios cuentos, intentando meter esa ideología poco a poco en la mente de los niños. O sea, que en la guerra se suele decir que ni los niños se salvan. Nos vamos a ir ahora a la parte, digamos, republicana, y en esto se habla de actividades de la Federación Nacional de Pioneros. Están enfocadas en el sentido de completar la educación del niño en todos los aspectos: cultural, físico y artístico. Por ello, queriendo adaptar al mundo de la inteligencia infantil en los medios indispensables, de poner en la mano de los niños un juguete más. Van a salir libros hermosos y atrayentes, bellas historietas que diviertan y al mismo tiempo instruyan, un teatrillo guiñón con personajes nuevos del momento, que a través de la representación de farsas nos entra de reflejos de la realidad, las pongan en contacto directo con la vida a través de la fantasía. Claro, ¿qué quiere decir todo esto en el lado republicano? Que muchas de las ideas que había en plan de la igualdad de derechos, de muchos de estos ideología, pues mucho de ello se metía en los cuentos. Entonces vamos a ver un poquito más adelante que había cuentos. Por ejemplo, había un Alibaba y los 40 ladrones, que no era Alibaba, pero que los ladrones no eran ladrones, era gente que reivindicaba sus derechos frente a un cacique, y frente a estas eran estados sindicales que reivindicaban sus derechos. Y vamos a ver que muchos de estos cuentos clásicos de toda la vida, de Christian Andersen, de los hermanos Grimm, pues estaban adaptados a las distintas causas. En este caso, como estamos hablando del lado republicano, en el lado republicano, pero me llama bastante la curiosidad. Y como muchas veces hoy en día nos rasgamos las vestiduras por otras cosas, y en esa época estaba como medianamente aceptado, porque hasta este libro o algún otro trabajo que he visto, pues la gente no se sorprendía por estas cosas, y hoy en día parece que si no nos sorprendemos de ciertas actitudes y ciertas cosas, y sí nos sorprendemos. Así que para que veáis un poquito. Ahora nos vamos también al bando nacional, donde lo más destacado de la labor asistencial por el auxilio social, que era el auxilio social fue creado, no sé si alguno conocéis lo que fuera la Falange y todos estos, los carlistas, porque eran asociaciones luego para inculcar una serie de valores a los niños de lo que estaban en esta zona. Que no, claro, muchas veces pensamos que se dice, no, a la gente
nacional o a la gente del bando republicano. Tú podías estar en un bando, en una zona que era de la zona republicana y tú tener unos valores totalmente distintos o no compartirlos simplemente, porque a la gente hoy en día cuando habla de esa época y tal parece que todo el mundo o era de valores republicanos o era de valores de los otros valores. No había gente, había gente de otros valores o gente que no, ni con unos ni con otros, pero eso parece que no se nos mete en la cabeza. Y bueno, ya en el bando nacional era, aunque había diferencias, porque hay diferencias, pero en el bando nacional era todo más uniforme dentro de sus diferencias, porque hay diferencias y bastante, pero en el bando ya republicano la serie de diferencias, y cuando a veces la gente habla del bando republicano y lo meten en una amalgama y lo vende todo junto, cuando era una cosa tan distinta, tan diversa, pues es muy difícil meter algo como algo uniforme. Claro, pues en el bando nacional a estos niños se le inculcaba pues los valores religiosos, los valores de defender la patria, los valores de que la mujer tenía que ser la señora de su hogar y no tenía que hacer otro tipo de labores como las profesionales o de estudio. Pues todos estos valores pues es los que se les iba inculcando a estos niños que estaban en la zona nacional. Ya digo, a través de la enseñanza directa, a través de colegios y esa enseñanza, y luego a través de estos libros escolares, libros infantiles, cuentos que se contaban. Y no solo escritos, porque nos vamos a ir a un programa de radio, se creó la Radio Nacional en Salamanca, y a través de un programa llamado Ondas Animadas, cuya primera emisión saldría al aire en julio de 1937, o sea, ya llevábamos un año de guerra civil. Pues un programa protagonizado por curiosos personajes infantiles. Pololo, Marisol no tiene nada que ver con la cantante, porque esto es mucho antes. Bigotes, el viejo soldado, Pepinillo y Rabancito, el tío Fernando. Este último fue creado por Fernando Fernández de Córdoba. Claro, escucharéis este nombre y os va a sonar a Gonzalo de Córdoba, a todos estos nombres, que por cierto, algún día haré un podcast, no tanto con Gonzalo de Córdoba, que es el original, sino luego a todos estos Fernández de Córdoba, esta familia, incluso algunos que no eran familia, de todos estos, esta estirpe que se puede decir. Pues Fernández de Córdoba era un escritor, actor, tenía una faceta polifacética, y él tenía unas ideas del Frente Nacional y estuvo en el Frente Nacional. Y era escritor de cuentos, que era alguno de estos personajes, y además le ponía voz ante los micrófonos en esta serie de cuentos en la radio. Recordemos que en esa época no existía en España la televisión, y el medio más usual era la radio, el que se usaba para informarnos, aparte de los periódicos, el que más se usaba para informarnos los españoles era la radio. Y en esa Frente Nacional, por eso había programas para los niños, para difundir todas estas ideas, para estos cuentos y estos personajes que se fue creando. Claro, estos cuentos obviamente y estos personajes tenían unos valores religiosos, nacionales, tenían unos valores que, por cierto, en el otro bando también se quedaron, en el bando republicano, que también lo he leído en el libro, se quedaron personajes del otro cariz, con otros valores totalmente distintos, que no eran nada religiosos, que defendían una propiedad colectiva, el derecho de los trabajadores, los valores que defendía el otro bando, que os puede parecer mejor o peor, pero unos defendían unos valores y otros defendían otros. Entonces, tanto de una manera u otra se quedaron estos programas de radio, y luego estos programas se hicieron en forma de cuentos y escritos para estos valores, pasárselo a los niños y, digamos, reeducarlos para que se educaran en esos valores que querían esos dos bandos. Eran cuentos infantiles, pero también a veces había batallas, y lo curioso es que en esa época, para lo que era la radio y tal, le metían efectos sonoros de hachas, de cañonazos, de toda serie de estas cosas, porque claro, os he hablado de un personaje que era el tío Fernando. ¿Quién pensáis que podía ser el tío Fernando? Este personaje que creó Fernández de Córdoba. Pues este personaje era Fernando el Católico, porque había muchos personajes de cuentos, de estos cuentos, tanto escritos como orales, en el bando nacional. Sobre todo el bando nacional. En el otro bando no se hizo tanto, porque en el otro bando se tiró más de personajes de cuentos populares. Se tiró de Alibaba, se tiró de Patito Feo, que resulta que Patito Feo... Esto es muy curioso, porque en el bando republicano
patito feo no era un niño feo, un patito feo al que le hacían, como saben, nos han vendido siempre, que nos hacían bullying y le trataban mal y luego se volvían cisnes. No, era un ser oprimido por los caciques y que luchaba la libertad que el resto de patos, y en vez de ser un pato que se volvía cisne, pues al final lo que hacía que toda la sociedad fuera igualitaria y todos los patos no le importara su belleza y todos fueran bonitos. Entonces todos en sí fueran cisnes, porque se había logrado esa igualdad y esa lucha de clases que se había de los patitos, y se había eliminado algunos patitos caciques que hacían que se viera a los patitos feos como inferiores. Esas metáforas y esa tal de la lucha de clases en el patito feo. Bueno, luego comentaba antes en Alibaba, Cenicienta. Había una versión de Cenicienta en la que Cenicienta resulta que claro, esto suena también hasta se podía hacer ahora. Cenicienta era una que era postergada, pero lo que buscaba era se enamoraba del rey, pero al final el príncipe no era rey, abandonaba el reino porque veía que la monarquía no era la solución y se presentaba a una especie y luchaba por una república en la que el propio príncipe, convencido por Cenicienta, le hacía ver que los valores de la monarquía no eran los idóneos y que era la república lo que tenía que haber en ese reino de la Cenicienta. Entonces me llama mucho la atención como, por ejemplo, en el bando nacional tiraban de personajes que eran también infantiles, porque había personajes como un pequeño Cid, que no tiene nada que ver con una serie que habéis escuchado, la serie del pequeño Cid. Pues esto era un cuento infantil que se creó en el Frente Nacional, pero nada tiene que ver con esa serie. Pues había estos tipos de personajes como o el tío Fernando, o otros personajes históricos, o Pelayín, estos personajes históricos que se creaban con cuentos y tal, y más en el otro lado se tiraba más de los cuentos populares de toda la vida. Entonces también la Caperucita Roja, había un cuento que lo he leído. Lo bueno de este libro que se llama la literatura infantil y juvenil en la Guerra Civil, de Jaime García Padino, de la editorial Espuela de Plata, pues lo bueno es que hay cuentos que están prácticamente enteros y tú puedes leer ese cuento. No es lo típico que te cuentan, no, porque había un cuento así y tal, no. Ellos te lo mencionan, te da fuentes. Me gusta bastante de este libro. Y hay también, como digo, cuentos de todo tipo de personajes. Caperucita luchando también. Claro, el lobo resulta que es un explotador y ella lucha por los derechos de las niñas para que puedan leer, para que se quiten de esa abominación. Y no va a por el cazador, no va a que el cazador la libere, porque dice que las armas, esas armas violentas, que claro, yo creo, y más en plena guerra civil, creo que eso, como ir en contra del cazador, era un poco ir en contra del ejército, de ese ejército nacional que gran parte había hecho el golpe de estado que había hecho que empezara la guerra civil. Pues era un poco eso. Entonces te quedas un poco viendo una serie de ideas y tal. Claro, nosotros vemos las metáforas, vemos como esas ideas políticas de todo tipo, pero claro, piensas por otra perspectiva de cómo le metían esto a los niños pequeños en plena guerra y para meterle una cierta ideología, y nos parece muy fuerte viéndolo con los ojos de hoy en día. Otra de las escritoras que estuvo en estos cuentos fue Elena Fortún, que le voy a dedicar un podcast también a Fernández de Córdoba, los he mencionado un poquito, pero es que para que veáis cómo estaba metido en estos cuentos y en esta literatura, digamos, cómo se usaba todo. Así que con esto que os he traído de los cuentos, la literatura y cómo la ideología no les daba igual y se la inculcaban ahí a los niños, eso de no, hay que respetar a los niños y dejarles ser niños y no meterles ciertas ideas, pues ya hemos visto que pasaba y no se salva ni un bando ni en otro, porque si en unos te metían unos valores y en otros también te intentaban meter los otros, que pueden parecerte a unos menos correctos o más correctos, pero a ambos se le intentaban meter unos valores u otros. Así que bueno, con este análisis de los cuentos infantiles y la literatura en la guerra civil, nos vemos en siguientes podcasts. Adiós.